Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, dándoles las gracias al Señor por este año, por la majestad y el señorío de lo que Dios ha hecho durante este año a través de nuestras vidas, a través de lo que Dios ha hecho en ese 2024, donde usted pueda hacer un recuento, ¿no? En estos pocos días que faltan para que se acabe este año, donde usted pueda reflexionar de acuerdo a la presencia del Señor, guiando sus pasos, que sea el Señor llenando de misericordia y favor nuestras vidas. Podemos recordar que la semana pasada estuvimos terminando el libro de Isaías y entrando un poquitico a lo que fue el tema de la Navidad, ¿no? Y ver cómo el Señor en su infinita misericordia envió a su Hijo amado Jesucristo, que dice que un Hijo nos es dado. Es como Él dio a Jesucristo a nacer en nuestros corazones, pero nos dio a Jesús a morir en una cruz, el cual nosotros lo crucificamos con nuestros actos, con nuestras situaciones de la vida. Y poder ver que hoy ya 29 de diciembre, usted pueda replantear un poco cómo va a empezar ese año nuevo, ¿no? Podemos ver de que la Biblia nos enseña de esta manera. En el Salmo 37:5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y en el Salmo 16, versículo 11, Él lo expresa de esa manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Podemos ver cómo el mismo Señor nos está mostrando, ya que asumamos una vida con Él. Entonces, donde usted está, yo le invito a que abra su Biblia en el Salmo 1 y que oremos y leemos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por lo que ha transcurrido de este 2024, Señor, por los 3 días que faltan, Señor, de 2024 para llegar a un 2025, Señor. Es el cronos, es el tiempo, Señor. El salmista decía: mis tiempos están en las manos de mi Señor. Y hoy sabemos, Dios, que tú estás aquí, Señor. Tú estás obrando tu voluntad en nosotros. Aunque a veces hacemos oídos sordos, a veces no ponemos cuidado a lo que tú nos estás hablando, Señor, por andar en el afán y por recorrer la vida. Pero te pedimos, Dios, que hoy a través de este salmo vamos a enfrentarnos a una nueva vida, Señor. A un nuevo día, Señor, que es un nuevo año, Señor. Y poder caminar, Señor, en tu presencia, Señor, para que seas tú, oh Dios, glorificándote y llenando, Señor, en tu presencia nuestras vidas, Dios, para que en este nuevo año, Señor, tú obres conforme a tu preciosa voluntad. Dios y Rey, oramos para que esta palabra llegue a cada corazón. Oramos por los que están en España, en Estados Unidos, en las naciones de la tierra, Señor, para que tú te glorifiques, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Salmo 1, como le decía ahorita, nos habla de 2 caminos, 2 hombres, 2 destinos. Y empezaría con una sesión muy parecida que correspondería al libro de Génesis, donde el Señor está manifestando su poder y su gloria, donde el Señor está manifestando cómo al estar en su presencia y cómo al ser obedientes a su palabra podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero nos habla de que tenemos que sujetarnos
a su palabra. Y empieza hablando de un hombre bendito, un hombre bienaventurado, de un hombre feliz. Pero también habla de lo que es el hombre que no es bendecido, el hombre que está lejos de Dios. Y este salmo también nos habla de la figura del Señor Jesucristo, el último Adán, en medio de los pecadores y despreciados por los seres humanos. A veces pensamos que Jesús fue un varón de dolores y que luchó contra el sufrimiento. Y eso es lo que nos reflejan en las pinturas de Semana Santa y todo tipo de cosas. Pero Isaías lo expresa que fue varón de dolores. Él llevó lo que le correspondía a usted, lo que le correspondía a mí, sobre que él llevó, dice Isaías 53:4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Entonces podemos ver que fue nuestro dolor, no su dolor. Él fue gozante, gozoso al morir en una cruz, porque sabía que es lo que iba a hacer por usted y por mí. Él tenía claro cómo iba a redimir a la humanidad de la muerte. Y empecemos con este versículo que empieza la práctica del hombre dichoso, o sea, lo que haría un hombre dichoso, un hombre bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Aquí dice que es lo que hace un hombre dichoso, un hombre feliz. Y podemos ver que ese hombre dichoso, ese hombre feliz, mantiene en la presencia de Dios. Y podemos ver que es el lado negativo de la práctica del hombre, donde nos dice qué es lo que no debe hacer ese hombre. Y vemos 3 posiciones o 3 posturas que nos está ese versículo. Dice que no anda o no sigue el consejo de malos, no se detiene en la senda o en el camino de los pecadores, y no se sienta con los burladores para cultivar su amistad. Podemos ver que esta persona hace 3 cosas para ser feliz. Pero primero, no se asocia con los malos, no comparte el camino de los pecadores y no se une a los que blasfeman o a los que hablan o dicen malas palabras que van deteriorando su vida. O sea, mirar con quién se rodea es lo que hace este hombre. Dice que el hombre es dichoso, no sigue el consejo de los malvados y no escucha a los impíos. Podemos ver que el mismo Señor Jesucristo nunca se refirió a su propia razón, como en base a lo que tenía que hacer. Todo lo hizo siempre pensando en la voluntad de Dios. Él no le dijo a los discípulos, vamos otra vez a Galilea. O se lo diría, tropezaremos con la misma piedra. No, él ha estado considerando que tenemos que hacer las cosas nuevas. Él lo expresó de esta manera y lo dijo así, voy a Jerusalén porque es la voluntad de mi Padre. ¿Usted va a terminar este 2024 con la voluntad de su Padre? ¿Con la voluntad de Dios? ¿O va solamente a terminar con la voluntad de Dios? Él mismo lo expresó de esa manera, ¿no? Que pasaba tiempo hablando con Dios y que la base de hacer la voluntad de Dios era el principio de su vida. Entonces podemos ver, mis hermanos, cómo usted y yo podemos entender que al hacer la voluntad tenemos que buscar siempre el consejo de alguien que nos lleve a las cosas buenas, no alguien que nos lleve hacia las cosas malas. Y podemos ver, mis hermanos, de que usted y yo, al ver la posición que Jesucristo nos colocó en esta tierra para que fuéramos sin mancha delante de Él, que fuéramos por su misericordia guiados por el Espíritu Santo, pero el pecado fue el que nos apartó de Él. Y dice, ¿quiénes son los impíos y quiénes son los malvados? Son aquellas personas que dejan sus vidas fuera de Dios, no tienen ningún temor reverente de Dios, viven como si Dios no existieran. Y en la actualidad este mundo está plasmado de ese tipo de personas. Se levantan por la mañana, nunca se dirigen a Dios, aún nunca le agradecen a Dios por sus alimentos, ni por la salud, ni por nada de tipo de cosas. Antes lo culpan de lo que están viviendo, de sus propias y malas decisiones. Y han dejado a Dios al margen de la existencia.
Y podemos ver cómo, mis hermanos y amigos, los impíos se aconsejan de hombres malos. Es lo que más se rodean. Es más fácil escuchar los cuentos de los malos que escuchar el consejo de una persona que los quiera edificar hacia buscar la presencia de Dios. Dice que transitando por el camino de los pecadores, el malo es el que se apodera de él allí. Podemos ver que el caminar bajo el pecado es como aquella persona que tira un dardo al tiro al blanco y se equivoca, erra el blanco. Eso es la palabra pecado. ¿Cuánto usted y yo hemos pecado en el transcurso de este año? En la circunstancia que sea, y hemos hecho las cosas a nuestra manera y estamos terminando un año lleno de angustia, de aflicciones, de escasez. Pero tomamos, fumamos, disfrutamos, gastamos el dinero en lo que no era y estamos aún aburridos porque no pudimos estrenar o comprarle un vestuario a nuestros hijos. Eso fue tomar las malas decisiones desde un principio. ¿Y cuántos al terminar el año empiezan a tomar decisiones? Voy a hacer el otro año esto, voy a hacer el año esta tal cosa o tal otra. Pero empieza a pasar el año, se les va pasando. Y cuando llegan a finalizar el siguiente año, están en la misma posición de este año, planeando cosas que no van a hacer. Y el Proverbios 14:12 lo expresa de esta manera. Hay camino que le parece derecho, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Y en el Proverbio 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios, en su propia opinión. El pecador puede pensar que está en lo correcto, que lo que está haciendo es bien para su vida, pero es solamente un pecador. Isaías lo expresa en Isaías 55:7 de esta manera, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. En Isaías 53:6 lo expresa de esta manera, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él todos nuestros pecados. El Señor cargó, el Dios cargó sobre su Hijo amado todo el peso de nuestra culpa, en que somos pecadores, y ese es nuestro retrato. Al ver que ese es el paso que Jesucristo hizo, que Dios colocó todo lo malo sobre Jesús, Él nos invita a que no nos sentemos en la mesa o en la silla de los escarnecedores o personas que hablan malas palabras, que cultivan una mala amistad, que lo lleva a usted a malas cosas, a malos actos, burladores, y que aún se burlan de usted mismo a sus espaldas. Los blasfemos se burlan, y no solamente son los ateos, son las personas que aún dicen creer en Dios y están hablando mal de los demás. Y podemos ver que esa es la parte cuando dice que no se sienta con tales personas. No solamente niega a Dios, sino exhiben ese odio hacia Dios. En cuántas cosas hemos culpado a Dios de nuestras decisiones. Y pues tenemos que tener en cuenta de que aún con sus actos despreciamos a Dios, nos burlamos de Dios, sabiendo que Dios está expuesto ahí a que escuchemos su voz, pero nosotros no queremos hablarle, porque nos ponemos en contra o ponemos oposición a la palabra de Dios. Hoy Dios le está hablando a usted a través de la palabra. Me está utilizando a mí para llevarle un mensaje bíblico, no el mensaje que Henry se quiso inventar. Y Dios quiere que usted conozca la actitud que Él tiene hacia usted. Mire lo que dice el Proverbio 3:34. Dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. ¿Usted de las personas que se burlan o usted de las personas humildes? El Señor se pone a toda muestra de desprecio y de burla y Él mismo se burlará de ellos. Y eso es una imagen terrible del rechazo de Jesucristo. Y ese es el lado negativo del hombre que no es dichoso, del hombre que no es feliz, del hombre que está lleno de amargura, de rencor, de odios y todo ese tipo de cosas. Y veamos lo que hace el hombre feliz. Versículo 2 del Salmo capítulo 1. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Recordemos que Jesucristo, cuando en el capítulo de los evangelios habla de un hombre que estaba poseído por los demonios, como este hombre, el Señor Jesucristo lo libera y deja limpia su vida, que ha quedado
ordenada, organizada por el Espíritu Santo, pero este demonio aún no se controlaba, o esta persona no se controlaba y seguía en silla de escarnecedores. Y dice que el espíritu malo que estaba en ese hombre fue y trajo 7 espíritus peores y que su condición fue más mala. La misma palabra nos expresa de que de lo que usted se rodee es lo que usted vive. O sea, si usted no replantea este 2024, pues va a llegar un 2025 totalmente más enredado y más complicado de lo que fue este 2024. Y muchas personas hoy en día piensan y tienen en poco al Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 2 que se deleita en la ley del Señor. O sea, en otras palabras, se encuentra el placer, la alegría en la meditación de la palabra. Quiere decir que esta persona, para él es importante leer la Biblia. Que la Biblia lo lleva y constituye para él una carga de alegría y no le produce aburrimiento. ¿A usted le cuesta leer la Biblia? ¿Para usted le es aburrido leer la Biblia? Aquí este salmo recalca de que la persona dichosa le encuentra gusto a leer la Biblia. Las tragedias de la vida, la idea del Señor es que todos seamos salvos, que el creyente llegue y pueda vivir una vida en paz, una vida de tranquilidad, llena de odios y amarguras. No, Él quiere que su corazón esté limpio. La Biblia lo dice, ¿quién puede entrar al lugar santísimo? Dice que limpio los mandamientos para ser salvos. El hecho de que cumplamos los mandamientos nos lleva a tener una disciplina, pero lo único que nos hace salvos a nosotros es poner nuestra confianza en Jesucristo, reconocer que vino y murió y resucitó, pero eso quiere decir que tenemos que reconocerlo para que la perfección de Dios a través del Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Y por eso tenemos que acercarnos a Dios con fe. Después de ser salvos tenemos que vivir en pleno lo que dice la Escritura. Y tenemos que tener en nuestras vidas lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? Usted lo encuentra en Gálatas 5:22 que dice que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Eso se refiere a las personas que vivimos bajo la disciplina y la guía de la gracia de Dios. Y eso lo recalca, lo enfatiza a las personas que se deleitan en la palabra del Señor, que meditan de día y de noche. Y usted me preguntará, ¿qué es meditar? Hagamos de cuenta, el meditar es como aquella vaca que come por la mañana el pasto verde y come bastante pasto, pero al mediodía se sienta o se acuesta en la sombra de un árbol y vuelve del estómago, lleva a su boca ese pasto que comió por la mañana y empieza a masticarlo nuevamente y le saca el jugo. Dice que lo pasa por los 3 estómagos que tiene. Eso se llama meditar. Así como la vaca lo hace, piense que usted puede meditar en la palabra al estudiarlo. Y piense, usted cuando no puede dormir, al acostarse, después de un día agobiante, de un día cargado de dificultades, hombre, léase una parte de la Biblia, léase un salmo. Medite qué quiere decir ese salmo. Medite cada palabra que está diciendo ese salmo. Y al estar meditando ese salmo, va a encontrar paz en su corazón. Alguien decía que él solamente encontraba descanso en un rincón. Y ese rincón era la Biblia, la palabra de Dios. Que entre cualquier dificultad él iba a lo más secreto de la Biblia y hablaba con Dios. Y al leer la palabra, Dios le daba paz. Tiene usted paz en este momento. Faltando 3 días para que el Cronos se acabe, sabiendo que el 1 de enero solamente cambia desde 2024 a 2025, pero su vida va a seguir siendo la misma. Mire lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 1:24, hablando de la persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo era. ¿Cuántas veces usted se despierta y se mira al espejo
y aún se asusta porque se ve espelucado. Pero ahí se baña, ahí se organiza y se le olvida cómo era. ¿Y cuántos al pensar el día, al transcurrir el día, se nos olvida de lo que Dios nos habló? Porque cuando usted se mira en la palabra y la palabra refleja lo que es usted, bienaventurado o escarnecedor, dichoso, alegre o triste o amargado, la palabra le va a mostrar que solamente en la voluntad de Dios usted encontrará libertad. Dice en la parte B, en su ley medita de día y de noche. Dios no tiene ningún plan para que usted crezca y se desarrolle como creyente aparte de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios podemos crecer espiritualmente. Muchas veces nos ubicamos en funciones en la iglesia, nos encontramos en funciones en el trabajo, nos encontramos en funciones donde buscamos como escapismo mantener la mente ocupada y solamente permitimos que el día pase. Nos enfocamos en el trabajo para que se nos olvide lo que vivimos en el transcurso del día o el problema con la esposa, con los hijos. No, todo se va en la presencia de Dios porque ahí es donde viene la paz que sobrepasa todo entendimiento, donde podemos reposar en oración. La Biblia lo dice, estad quietos y conocer que Dios es Dios. Cuando usted va a la presencia y ora y busca la presencia de Dios y se desahoga con Dios y va y lee la Biblia, esto es lo que practica el hombre dichoso. Vamos a considerar el poder de ese hombre dichoso. Miren lo que dice el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así es el hombre feliz, vive plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué son esas corrientes de agua? ¿Qué significan abundancia? Es los ríos que pasan. Ese hombre dichoso está plantado junto a esa corriente que con sus raíces que están cimentadas en la tierra absorben los fluidos del agua que van por entre la tierra. Dice que plantados. Un árbol que está plantado no anda paseando de un lado para otro. No anda renunciando a su trabajo que porque me miraron mal o me miraron bien. No, se cimenta en hacer lo que está haciendo. Y así es aquella persona que está cimentada en la Biblia, porque la Biblia es la que lo sostiene, la palabra de Dios es la que lo sostiene. Mire lo que dice Isaías 61:3. Dice, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para la gloria suya. Así son aquellas personas que están cimentadas en la palabra de Dios. Los árboles silvestres no nacen en cualquier parte. Ellos no están corriendo para aquí o para allá, sino son árboles nacidos por medio de Dios. Dios lo planta a usted en un sitio, en una iglesia, para que usted crezca espiritualmente. Pero usted puede decir, no, es que el pastor no me saludó hoy, no, es que la hermanita, el hermanito no me miró, es que no me dieron tinto, y por eso deciden, ay, yo voy de aquí porque aquí no hay amor. Y no, esa no es la situación. Su carácter tiene que ser formado. ¿Y qué significa? Esas corrientes de agua representan la palabra de Dios. ¿Alguien le puede preguntar a usted, ¿está seguro usted de eso? Usted, amigo mío, ¿está alimentado por la Biblia? ¿Fue alimentado por la Biblia en el transcurso de este 2024? Mire lo que dice Isaías 55, 11, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir semilla al que siembra y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual la envié. Aquí podemos ver cómo Dios a través de su palabra que desciende de los cielos y le expresa de esa manera tan hermosa que permite que la palabra de Dios sea esparcida a todas las naciones de la tierra. Y esa palabra es producida hoy a través de esta transmisión para que llegue en el lugar, en la nación donde usted está,
en el lugar donde se está viendo este mensaje, la palabra está llegando para decirle, Dios, yo estoy aquí. Dios le está diciendo, yo estoy aquí, no temas, no desmayes, yo te esfuerzo, sé valiente. Ahí está la diferencia. Mire lo que expresa el salmista en el Salmo 104:16. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Aquí podemos ver cómo la savia, la palabra de Dios, está alimentando a esos árboles que él plantó, regados por la misma palabra. Aquí nos dice, y nos dice además que la palabra, ese árbol dará fruto a su tiempo. ¿Y qué es lo interesante? ¿Qué es lo bueno de estos árboles? Que dan su fruto en su tiempo. A veces queremos que las cosas sucedan ya y no estamos preparados para hacer las cosas, porque corremos en actividades, en cosas que se nos olvidan de que Dios está ahí. Y a veces la gente en la misma iglesia piensa que el objetivo principal es ganar almas. No, el objetivo principal es adorar al Señor, exaltar su nombre. Ya con nuestro testimonio, ya con nuestras palabras, predicaremos la palabra de Dios, porque la gente va a ver algo diferente en usted. Y cuando usted empiece a leer los salmos, es una de las herramientas más fáciles de la Biblia para usted aprender a adorar y a hablar al Señor. Es lo que dice segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar su olor de conocimiento, porque para Dios somos olor grato de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para todos ciertamente olor de muerte, y para aquellos olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mi hermano, si hoy yo no estoy siendo suficiente a llevarle un mensaje de salvación a usted, es porque su corazón está endurecido y no quiere escuchar la palabra. Yo fui llamado a proclamar la palabra. Los jinetes fueron proclamados a proclamar la palabra, a llevar el mensaje. Y esas transmisiones no han servido. Cuando la gente de otros países, que gracias a Dios han escuchado el mensaje, nos agradecen que se alimentan a través de este mensaje, y eso nos motiva a seguir predicando, eso nos motiva a seguir llevando el mensaje, que es el mensaje del Señor. Y aquí no triunfa lo que yo digo, aquí triunfa es la palabra, cuando la palabra toca ese corazón. Pero pensemos hoy, 29 de diciembre de 2024, que este mensaje no toque a nadie. ¿Será que ese alguien podría ser salvo? No. Su corazón ha sido endurecido y no ha permitido que la semilla entre a su corazón, y dice que será fragancia que nos lleva a una muerte espiritual. Pero aquel que recibe la palabra será para una vida eterna, y una vida eterna con Jesucristo. Por eso nuestra responsabilidad de llevar el mensaje es importante. Pero ¿cuál es su responsabilidad, amigo que nos está viendo, y usted que está aquí en la iglesia? Asumir el llamado. Nosotros invitamos a la gente a que la gente tenga en cuenta que se le está hablando de la palabra, pero que usted tenga en cuenta que el que le está hablando no es Henry, no es el pastor Carlos, es Dios que le está llevando el mensaje, y que usted está en la posición de asumirlo o rechazarlo. Y por eso, al predicar la palabra, uno se convierte en enemigo de muchas personas porque no les gusta. Dice que sentirán comezón, no les gustará que uno les predique. Pero usted, mi amigo, y yo estamos preparados para llevar el mensaje. Y yo le pregunto, ¿usted ha predicado últimamente o le ha hablado a alguien de Dios? ¿Usted le ha dicho que la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna? ¿Usted le ha compartido algún versículo que usted se ha memorizado? ¿Alguna persona que está en aflicción, en angustia? Dios dice que tenemos que llevar el mensaje a diario, a tiempo y fuera de tiempo. Dice que prediquemos. Algunos se salvarán, otros no. Unos obedecerán, otros no. Entonces, ¿cuál es la importancia de que regamos la semilla? Otro la siembra, pero el fruto lo da ¿quién? El Señor. Y el fruto solamente lo da el Señor cuando Él toca un corazón al cual le llegó esa semilla
y esa persona ayude a dar fruto y que ese fruto permanezca. Y eso requiere el cuidado de llevar el mensaje. Mire lo que dice el versículo 3. Del árbol plantado junto al río que su hoja no cae. ¿Qué significa esa hoja? Es la parte externa del árbol, que no se marchita, que no cae, que le puede dar el sol, lo que sea, y está presente ahí. Por eso podemos ver que los pinos son árboles verdes, frondosos, y su hoja nunca se cae. Ahí está el testimonio de nosotros como cristianos que debemos reflejar quiénes somos como creyentes. En esos días alguien me hablaba de que tuvo en el tiempo de julio y agosto ir a Estados Unidos y fue una de las iglesias más antiguas que lleva años y es muy hermoso, muy hermosa, y decía, esta es la puerta misma del cielo, en un aviso que tenía, pero bajito decía, estaremos cerrados durante los meses de julio y agosto. Puede que estuvieran remodelando, qué sé yo, lo que estaban haciendo, porque la persona no lo supo explicar. Pero la palabra de Dios no se puede cerrar, la puerta al cielo no se puede cerrar. La puerta al cielo, ¿quién es? El Señor Jesucristo, la misma palabra. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino por mí. Él lo expresa de esa manera. Y la Biblia lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Dice, versículo 3, que es un árbol, es como un árbol plantado a la orilla del río. Se dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios le prometió bendiciones espirituales en el Antiguo Testamento y Dios nos ha prometido a nosotros una vida eterna. Él no nos prometió una casa, Él no nos prometió un carro. No, Él nos prometió una vida eterna. Y por eso dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. A veces la gente dice, es que yo no le pido a Dios, con que Dios me tenga con buena salud y con un buen trabajito estoy bien. No, tiene que pedirle a Dios sabiduría, conocimiento, ciencia, consejo, y de poder conocer a quién, a su Hijo Jesucristo. Y darle gracias porque le permite un día más de vida. Cuando la prosperidad está dentro de nuestro corazón, podemos reflejar esa prosperidad y la importancia de tener a Jesucristo. Él es el número uno en nuestras vidas. Y yo le pregunto, ¿Jesús es el número uno en su vida? Piense que si usted coloca en un cuaderno 0001, ese uno no tiene valor de nada, porque los ceros que van antes lo cancelan. Pero si a usted ese uno le coloca 000 a la derecha, puede ser 10, puede ser 1000, puede ser 100,000, puede ser 1,000,000, ya le da valor a las cosas. ¿Qué le está colocando usted valor a sus cosas? Esa es la importancia que tiene la permanencia de Dios. Pero veamos los capítulos 4 y 5 que se refiere a la inseguridad de los impíos, a la inseguridad de los malos, a la inseguridad de los pecadores. Dice el versículo 4 y 5. No así los malos. Pon esa palabra, no así los malos, que son como la paja, el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por eso, este salmo nos recuerda que son dos caminos, son dos destinos, son dos hombres. Uno se encuentra en un callejón sin salida que conduce a la muerte. El otro conduce a la vida. Dios lo dijo. El que está haciendo el bien o estar haciendo el mal. Estamos viviendo una vida donde las personas no están seguras de sí mismas, sino más enfocadas en hacer el mal, en enriquecerse sin importar a quién tenemos que pisotear. Miren lo que dice el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Perecerá quiere decir que prácticamente está ¿qué? Perdido. Es un final definitivo, distanciado de Dios. Dice que los malvados perecerán. Mire el Proverbios 10:28. El fruto de los justos es halagüeño. La esperanza de los malvados se desvanece. Y Cristo lo expresa de esta manera. Cuando lo decía en Mateo 13, hablando de la puerta angosta y la puerta ancha. Entrar por la puerta angosta
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Todos queremos entrar por la riqueza material, por las cosas de afán, y al final, ¿qué? Será de muerte. Pero si usted entra por la angustia, por la aflicción por ese camino estrecho que no le da las comodidades que usted quiere, mi hermano, ese es el camino que lo llevará a la vida eterna, donde los placeres del mundo y los deseos del mundo lo llevan a distanciarse de Dios. Pues Dios le invita a que usted se aparte de ese camino ancho de placeres y busque la presencia de Dios. Mire como Juan, el Señor lo expresa en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y qué hermoso este cuadro de una persona que es feliz. Y el primer salmo lo manifiesta de esa manera, que es Dios transforme su vida al crecer en la obra de Cristo a favor suyo y que usted pueda ser otra persona. Un día, un erudito preguntó en una reunión, donde dije personas de diferentes musulmanes, árabes, judíos, y dijo, ¿quién será este bienaventurado hombre? Y usted puede preguntarse, ¿a quién se estará refiriendo este señor? ¿O a quién se está refiriendo Henry cuando la Biblia dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos? Alguien respondió, o él les dijo, ¿podría ser nuestro padre Abraham? Alguien del auditorio dijo, no, Abraham no puede ser, porque él mintió con respecto a su esposa. Él volvió a preguntar, ¿será el gran líder libertador Moisés? Otro respondió, no, porque fue un asesino y se airó en las aguas del Meribá. Él tenía que hablarle a la roca y golpeó con la roca. Entonces dice que Moisés no es bienaventurado. Este erudito, este maestro de la ley, volvió y hizo este comentario. ¿Será el rey David este hombre bienaventurado? Otro respondió, no, porque el rey David fue adúltero, fue asesino. Entonces, este erudito preguntó, entonces, ¿quién puede ser este hombre bienaventurado? Y había un ancianito ahí, un judío ortodoxo que estaba leyendo, estaba dentro de la reunión y dijo, hombre, perdónenme, yo estoy leyendo un Nuevo Testamento que me regalaron. Y si yo creyera en lo que dice este Nuevo Testamento, usted tiene claro que los judíos no creen en Jesús. Ellos dicen que Jesús fue un Mesías más. Pero este hombre decía, si yo creyera en lo que dice este Nuevo Testamento, ese hombre bienaventurado sería el Señor Jesucristo, que no se sentó en silla de escarnecedores, ni estuvo en camino de pecadores, sino que la ley de Jehová se deleita. El mismo Jesús pasaba tiempos en la presencia de Dios. Él decía que se apartaba a hablar con Dios. Acuérdese que de niño fue dentro de la sinagoga y lo primero que leyó fue Isaías 53. Leyó Isaías 63, donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha llamado a darle libertad a los cautivos. El mismo Jesús leía la palabra. Entonces, mis hermanos, para estar cerrando, yo vuelvo y le pregunto, ¿cómo va a empezar este 2024? ¿O cómo va a terminar este 2024? Le quedan 2-3 días. Pero ¿cómo va a empezar un 2025? ¿Con Dios o sin Dios? La Biblia dice, escrito está, el hacer tu voluntad me agrada. El hacer la voluntad de Dios no es difícil. Es solamente obedecer su palabra. Que usted se deje guiar por el Espíritu Santo. Y él mismo lo dice, yo hago cosas nuevas. Y que el que está en Cristo, Jesús, nueva criatura es. De pronto tú no conoces a Jesús. De pronto la primera vez que se puede ver una reunión de estas y le puede decir, Señor Jesús, yo no te conozco. Yo estoy actuando como ese hombre desdichado, impío, malo. Quiero ser
Bienaventurado. Qué bueno que hoy puedan inclinar su rostro y antes de pensar en el estreno del 24, en la cena del 24, usted se puede inclinar su rostro y decirle: Dios, yo quiero conocerlo. Deme la oportunidad de ser una nueva persona. Deme la oportunidad de empezar un nuevo año siendo diferente. Que todo lo que haga yo prospere. Que lo que yo haga, mis hojas no se caigan. Que no me siente en mesa de escarnecedores ni en silla de escarnecedores, sino que pueda meditar junto a la palabra. Entonces yo le invito a que cuando usted está, incline su rostro y le demos gracias al Señor. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo, por tu amor, tu fidelidad. Hoy has hablado a nuestro corazón, Señor. Perdóname, Señor, porque he actuado incorrectamente, he actuado en pecado. Las consecuencias de mis decisiones me han traído hasta también 2024 con problemas, con angustias, con aflicciones. Pero te pido, Dios, perdóname. Perdóname el pecado y la maldad de mi corazón. Y reconozco, Señor, que Jesucristo vino a morir por mis pecados y a derramar su sangre y a través de su sangre limpiarme de todo pecado y de toda maldad y hacerme una nueva persona. Hoy ayúdame, Señor, a asumir ese llamado, a decir: Dios, heme aquí, envíame a mí. Poderoso Padre, te damos gracias por este 2024, por lo que quedan, Señor, estos 3 días, que tú te glorifiques para la honra y gloria de tu Señor Jesucristo, que tú bendigas a cada persona en el sitio donde esté, en la condición que esté, en soledad, en tristeza, en aflicción. Hoy toque su corazón y él puede decir: Señor, heme aquí. Bendigo, Señor, este tiempo, está tu palabra, y glorifícate, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.